Bien, comenzaremos con una oración para que Dios guíe esta predicación. Padre Santo, le rogamos que sea usted glorificando su nombre en esta hora, acompañándonos, Señor, en esta predicación, que su Espíritu Santo sea comunicando a nuestros corazones las verdades que están en tu palabra, Señor, y ayúdame a exponerla fielmente según lo que tú has inspirado, Señor, y no lo que yo pueda agregar o lo que pueda poner de mi parte, sino que solo tu voluntad sea expresada, Señor, a estos mis hermanos. Amén. En el nombre de Cristo le rogamos su bendición y su protección. Amén. Amén. Bien, hermanos, la predicación de hoy se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16. Los invito a que puedan buscarlo en sus Biblias para que podamos leer en conjunto este texto. En Efesios 4, versículos del 14 al 16. Y damos lectura a la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El 13 de septiembre de este año, Dios me dio la bendición de que naciera mi hijo, mi primer hijo junto a mi esposa, y fue una bendición muy grande. Y mucha gente en el trabajo, amistad, en la familia, siempre plantean, mira, aprovecha de dormir ahora, porque después no vas a dormir más. Y con personas que hablaban, se acercaban y me decían, oh, qué bueno, te felicito, aprovecha de dormir. Iba a otro lugar, aprovecha de dormir. Y con mi esposa nos mirábamos y decíamos, bueno, sí, no podemos dormir más de lo que ya lo hacemos. Bueno, y como nació el 13 de septiembre mi bebé, me di cuenta que en realidad uno no duerme después. El bebé llora, quiere comer, hay que mudarlo. Y tiene mucho trabajo que uno en realidad no lo piensa, hasta el momento que llega y hay que ejecutarlo. Entonces, yo me ponía la interrogante, ¿qué pasará si uno fuese siempre igual? En este caso, si uno fuese siempre un bebé inmaduro, que no tiene mayor conciencia y que solo se preocupa de llorar, comer, llorar. Entonces, ¿qué trabajo traerá eso a las otras personas? En este caso, a nosotros como padres, que nuestro hijo siempre sea inmaduro y se mantenga constante en el tiempo. ¿Se pueden imaginar qué significaría eso para ustedes como padres? ¿Que su hijo nunca madure? Sería complejo. Asimismo, nosotros podemos llevar esa realidad a la iglesia. Imagínense una iglesia inmadura, donde cada uno de los miembros de esa iglesia haga lo que quiere. Uno puede decir, no, yo pienso que esa silla debería ir en ese rincón y mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Porque uno tiene que mirar hacia la calle, no hacia el púlpito. Y a lo mejor otro va a decir, no, yo quiero que en vez de silla pongamos banca. Y se provoca una discusión, yo quiero silla, yo quiero banca, y una discusión sin sentido, y que puede llevar a una iglesia a dividirse. O también podemos tener que la persona que esté adelante, el pastor o el predicador, también sea alguien que guía a la iglesia de una manera inmadura. Nunca incentive el crecimiento, nunca busque el camino de la santificación en el creyente, sino que todos estemos tranquilos y maduros. ¿Cómo se sentirían ustedes en esa iglesia? ¿O cómo esa iglesia afectaría a la sociedad donde está viviendo o el entorno donde está ubicada esa iglesia? ¿Cómo el mensaje de Cristo impactaría las vidas de los demás a través de esta iglesia inmadura? Si uno empieza a razonar, hay muchas consecuencias que podrían afectar
a una iglesia inmadura, que no se preocupa de crecer, que no se preocupa de madurar. Por eso yo hacía esa comparación con el niño, porque ahora que yo lo estoy viviendo digo, wow, sería totalmente agotador que siempre el niño esté en esa actitud. Pero Dios es más sabio que nosotros y permite que uno vaya creciendo, vaya madurando y vaya alcanzando una cierta estatura. Asimismo es la iglesia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Cristo no ha dejado sola a su iglesia, la compró con su sangre, pero también dice que Él es el que nos va a dar la madurez. Y eso es lo que hemos visto en este texto. Por lo tanto, el propósito principal de esta predicación es: la iglesia crecerá y madurará con tu ayuda. Que no se le olvide el objetivo. La iglesia crecerá y madurará con tu ayuda. Para lograr cumplir este objetivo, vamos a tratar dos puntos. El primer punto es que la iglesia debe madurar al crecer en discernimiento y al hablar la verdad del amor. Y el segundo punto que vamos a tratar es que tu santificación ayuda a la unidad, crecimiento y madurez de la iglesia. Entonces esos dos puntos son los que vamos a estar abordando en esta predicación. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, que se trata de que la iglesia debe madurar. Para lograr este crecimiento, esta maduración de la iglesia, principalmente debe distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Eso es una señal de madurez, no solo en la iglesia, sino que en general, cuando uno logra hacer esa distinción. Pero no solo eso, sino que también cuando hablamos la verdad, pero no solo la hablamos, sino que lo hacemos en amor. Muchas veces la gente habla y no significa que esté hablando en amor. O muchas veces la gente tiene amor y no significa que después quiera hablar. Y eso lo vamos a ir reforzando ahora en los siguientes puntos. Entonces, primero, al crear discernimiento. ¿Cómo madura la iglesia? Al ir creando el discernimiento. Pablo comienza el capítulo 13 con la palabra ¿para qué?, demostrando que hay una relación entre esto y lo anterior. En el versículo 13 Pablo estaba hablando referente a la madurez del hombre, y ahora parte diciendo para que ya no sean niños fluctuantes. Entonces está haciendo un contraste entre un hombre maduro y un niño. No está hablando refiriéndose a la masculinidad o que sea un hombre y las mujeres no, sino que se refiere a la madurez. Un hombre maduro y un niño inmaduro. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer un niño inmaduro? ¿O por qué Pablo está nombrando a un niño inmaduro? Nosotros sabemos que los niños son muy fáciles de manipular. Uno les puede decir cualquier cosa que nosotros queramos y ellos van a creernos, porque nosotros somos los adultos. Y ahí tengo un compañero de trabajo que una vez, sabiendo que yo iba a ser padre, me dijo: mira, mi hijo siempre que viene y se da un golpe con algo, llora y llora y llora. Entonces con mi esposa, dentro de la desesperación, decidimos, ¿qué hacemos? Para que no sufra tanto cuando se dé un golpe. Entonces él me dijo, le enseñamos a mi hijo: hijo, cuando el papá o la mamá te dé un besito en el lugar que te golpeé, así, instantáneamente te va a sanar y se va a ir el dolor. Yo lo quedé mirando: ¿y te funciona? Sí. Y me dijo, la otra vez mi hijo vino, iba corriendo, se cayó y lloraba, y fui a verlo y le dije: hijo, tranquilo, ¿a dónde te pegaste? Aquí. Le tomó el brazo, le dio un beso. ¿Se te pasó? Sí. Gracias, papá. Así de simple, un niño toma un dicho de su padre y lo transforma en una realidad. Entonces él entiende que en la vida, sus padres al besarlo, se terminan los dolores, los golpes. Entonces nosotros sabemos que eso es una mentira. Entonces él está incluso mintiéndole a su hijo para darle tranquilidad a sí mismo y a su esposa.
para que el niño no llore. Entonces, así como un padre tiene una buena intención y engaña a su hijo, imagínense la gente que tiene malas intenciones. No solo engaña a los niños, sino que también a nosotros. Pero Pablo nos está mostrando la facilidad del engaño hacia un niño. Es cosa que ustedes le ofrezcan un dulce a un niño y van a ver lo fácil que él se va o va a querer hacer lo que le estamos diciendo. Entonces, Pablo por eso muestra la inmadurez, porque nosotros, o en este caso la iglesia, puede ser engañada si es que no va creciendo en la madurez. Y acá hay palabras que son interesantes de analizar. Por ejemplo, dice astucia o estratagema en la Reina Valera. Esa viene de una palabra que dice cubeía, que de ahí deriva la palabra cubo. Y eso está asociado a los dados, a los juegos de azar, donde la gente trataba de manipular para lograr su objetivo, en este caso ganar el juego y las apuestas. Entonces, cuando acá está hablando de astucia, se refiere a la astucia con que el engañador viene y prepara el engaño que va a hacer con nosotros. También está la palabra metodeía, que de ahí viene método. Entonces, el engaño que se está haciendo es un método, algo planificado en el tiempo. No es que alguien viene e improvisa algo, ¿cómo engaño a esta persona? Sino que él se sienta, analiza, medita y lleva a cabo un plan. Y ese plan después lo ejecuta con astucia para engañar. Así como lo hizo mi compañero. Con su esposa se sentaron, conversaron, planificaron cómo engañar a su hijo y lo ejecutaron. ¿Y lograron su objetivo? Sí, con mucha astucia, con mucha planificación. Asimismo, el apóstol nos está advirtiendo. Eso puede pasarle a usted. En el capítulo anterior en Efesios 4 al principio, Pablo hablaba de la unidad que debe haber dentro de la iglesia. Cómo deberían unirse en una fe, en un espíritu, en un bautismo, en un Dios y Señor de todos, para tratar de evitar estas cosas. Y después siguió avanzando y lo ejemplificaba con una construcción donde decía: Cristo es la piedra angular, sobre esa piedra se construye el fundamento, que se dio una sola vez y para siempre a través de los profetas y apóstoles. Y después sobre eso venían los evangelistas, pastores y maestros y ayudaban y capacitaban al pueblo de Dios para construir y lograr esa unidad y a través de eso una madurez. Pero, ¿cómo eso lo llevamos a la realidad nuestra, a la iglesia? ¿Cómo la iglesia va a lograr madurar a través de esta unidad que el Señor ha dado? Lamentablemente los no creyentes conocen a los evangélicos no por buenas cosas. Es cosa que hablemos con distintas personas y uno le diga: mira, yo soy evangélico. Ah, ya, tú soy de los ladrones, de los que son estafadores, de los que engañan a la gente pobre y le piden los diezmos para después tú quedarte con todo el dinero. Y esa es un poco la mala fama que tenemos los evangélicos. ¿Y por qué se da esa mala fama? Porque hay gente astuta que planea métodos para engañar y lo logra. Por ejemplo, yo sé que ustedes conocen muchos de estos casos, pero los más populares son el apóstol Guillermo Maldonado, o el pastor Cash Luna, o Joel Austin, y así podría nombrar una serie de predicadores que vienen y exponen la verdad con astucia. Ellos no llegan e improvisan, ellos son muy astutos, es un negocio para ellos. Cómo lo hagan va a depender los clientes que van a obtener a través de este engaño. Entonces nosotros, el mundo entero necesita escuchar de Dios. Amén. Pero no saben que Dios tienen que escuchar. Entonces ellos saben que todo tiene necesidad de dinero, todo tiene necesidad de enfermedad. La gente es ambiciosa y dicen: aquí yo tengo mi punto, aquí yo voy a atacar y los voy a engañar. Y la gente no es madura,
espiritualmente. Es inmadura, es como un bebé que llora, llora y llora. Y viene alguien y le ofrece la papa y quedan felices. En este caso vienen estos pastores que son lobos rapaces y entregan un mensaje de engaño. Y la iglesia cae. Y por eso vemos iglesias tan grandes que no son iglesias de Cristo. Y ellos engañan y engañan y engañan. Por lo tanto, nosotros debemos luchar contra eso. ¿Cómo podemos lograr que la iglesia crezca en madurez? Ahí es donde Pablo después sigue avanzando y dice, al hablar la verdad en amor. Eso es algo que la iglesia debe hacer, hablar la verdad en amor. Y Pablo es tan enfático en decirlo que dice que incluso él, dentro de la iglesia, todos vamos a crecer, y se incluye, todos creceremos al hablar la verdad en amor. Pero ¿cómo se habla la verdad en amor? Suena fácil, suena bonito, incluso sería raro decir, no, yo cuando hago las cosas no las hago con amor, las hago con odio, me gusta dañar a la gente, me gusta que se sientan mal. Es poca la gente que podría decir eso. Pero nosotros, en la iglesia, ¿cómo hablamos la verdad en amor? Una vez me tocó presenciar una muy triste historia, donde una persona en una iglesia, en una celebración, que había una comida y lamentablemente había vino y él tomó. Y siempre que él bebe vino se vuelve una persona distinta. ¿Qué pasó en la iglesia, en esa celebración? Vino él y se acercó a un hermano y le dijo, tú siempre has sido un cínico. Aparenta ante los demás, pero eres un cínico. Después va y se acerca a una hermana y le dice, tú eres mediocre. Siempre, ay, yo te llamo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy orando por ti, pero a ti no te importa. Tú incluso me odias a mí. Y después va y se acerca por lo menos a 2 personas más y les cuenta la misma historia. Lo ataca directamente. Entonces, él, dentro de su conciencia, entendía que esas personas eran de esa manera. Y viene y habló con ellas. Y les dijo lo que pensaba. ¿Estuvo bien lo que él hizo? ¿Lo hizo con amor? ¿Qué pasó después? Todos estos afectados fueron donde los que lideraban la iglesia, los ancianos, y conversaron con ellos, cada uno por separado, y le dijeron, me pasó esta situación, ¿qué puedo hacer? Y los ancianos de la iglesia le dijeron, tranquilo, vamos a resolver esto con amor, no vamos a decirle nada al hermano, solo vamos a orar por él. Y a cada una de las personas le dieron la misma respuesta. Entonces acá esta historia es muy ejemplificadora porque vemos los dos contrastes, el hablar hiriendo a la persona y el actuar en amor pero no decir nada. Hay muchos errores más dentro de esta historia, pero no vienen al caso a analizarlo, pero sí el hablar y el amor, porque esa persona necesitaba corrección, necesitaba arrepentirse, crecer en el camino de santificación. Pero ellos pensaron que era mejor solo orar por él. Siempre hay que orar por él, pero también hay que conversar y guiarlo en amor. A eso va Pablo dentro de la iglesia, a lo que es el hablar en amor, es decir las cosas de una manera oportuna y siempre basado en las Escrituras. Pues yo tampoco puedo ir donde el hermano y decirle, yo te he visto que tú haces esto. Y siempre lo hace, yo lo voy a decir delante de la iglesia para que tú lo dejes de hacer. Eso no es amor con el hermano. No podemos desnudar la verdad del hermano siendo de esa manera. Es como que yo vaya y en vez de hablarlo con él y tratar de guiarlo, lo vaya a hablar con otras personas. Y diga, uy, la otra vez vi al hermano Juanito, uy, qué terrible lo que hizo. Pero con Juanito no lo hablo. Eso no es hablar en amor. Por lo tanto, muestra inmadurez y es lo que no queremos dentro de la iglesia. La iglesia debe madurar buscando el camino de la santificación. Pablo ya nos ha dado 3 puntos
de cómo podemos ir logrando este crecimiento en santificación. El primero es uniéndonos en la fe, después uniéndonos en el conocimiento del Hijo de Dios y ahora hablando la verdad en amor. Gracias a eso, la iglesia va a lograr una madurez. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que se trata de cómo tu santificación ayuda a la unidad y crecimiento y santificación de la iglesia. En el versículo 16, Pablo explica que el cuerpo es ajustado y unido y logra el crecimiento y la madurez en la iglesia. ¿Quién es el que logra esta unidad? ¿Quién es el que ejecuta que los hermanos se unan? ¿Es el pastor? ¿Es cada uno de nosotros? Es Cristo. Jesucristo, el mismo, el que dio los dones a la iglesia, el que permite que la construcción vaya avanzando, Él es el que ejecuta esta unidad. La palabra es muy práctica lo que dice, que si lo llevamos a sinónimos es coordinar a la iglesia, encajar y entretejer. Yo creo que todos hemos jugado Tetris alguna vez y uno trata de ajustar todas las piezas lo mejor posible. Es absurdo el ejemplo, pero Cristo no es que ordene desordenadamente. Él se preocupa de que cada parte vaya en el lugar que corresponde, coordina a cada uno de los hermanos, los encaja en la posición que corresponde y no solo los encaja, sino que los entreteje, lo hace que en vez de ser piezas separadas, los une en una pieza. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia es importante y ocupa el lugar que corresponde. Pero no solo eso, sino que a la vez se hace una unidad con la iglesia, inseparable, porque están entretejidos por Cristo. Por lo tanto, cuando tratamos de luchar en la iglesia para lograr una unidad, Cristo ya la hizo. Cristo ya hizo la unidad, pero nosotros debemos mantenerla y hacer que crezca y que madure esa unidad dentro de la iglesia. Donde viven mis papás, como en todos los lugares, hay mucha gente que vienen de diversa educación, distintos pensamientos, tienen más práctica en una cosa u otra, y entre ellos se pusieron de acuerdo para construir un portón, para poder evitar el acceso a gente desconocida a las casas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, ya, yo soy muy bueno en los trámites legales, yo voy a gestionar todo con la municipalidad para que logremos hacer los portones. Otro dijo, ya, yo me preocupo de lograr hacer las firmas dentro de todas las personas para que podamos ejecutar el portón. Y así cada persona levantaba la mano, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y se pusieron de acuerdo y se unieron para lograr un objetivo común, que era construir un portón. ¿Pero qué pasó? Faltó que solo un vecino estuviera en desacuerdo y el portón no se pudo construir. Él se negó, toda su familia detrás lo apoyaba y el portón no se construyó. El 99% estaba de acuerdo en construirlo, pero ese 1% dijo no y se acabó la unidad entre los vecinos. Hubo discusiones, hubo ataques entre ellos, podría haber terminado muy mal esto, gracias a Dios no fue así, pero algo que se veía muy bien terminó en un desastre. Y así también pasa en la iglesia. La iglesia, Pablo nos dio cosas comunes. ¿En qué debemos centrarnos? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde es que Cristo nos entretejió? Que es en Él mismo, en nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra unidad. Todos nosotros tenemos una misma fe en nuestro Señor. Por lo tanto, cuando buscamos crecer en esa fe, todos vamos a crecer y todos vamos a madurar. Pero si no buscamos eso y nos distraemos en cosas como las que decía anteriormente, como una silla, una banca, pongámosla acá, pongámosla allá, eso nos distrae y evita que crezcamos la santificación y nos mantenemos en un mismo nivel. Por lo tanto, ¿cómo
¿cómo logramos quebrar esto? ¿Cómo logramos que la iglesia se una y vaya creciendo en santificación? Cuando uno trata de luchar solo, va a pecar solo y no va a lograr crecer. Pablo nos está dando toda esta enseñanza a través del cuerpo, que es la iglesia. Si alguien trata de hacer solo las cosas, no lo va a lograr. Hay muchos cristianos que se acomodan y se quedan tranquilos y no van a la iglesia porque dicen, a mí me basta con ver las predicaciones por internet. Yo pongo en internet una predicación de algo que me interese, lo veo y quedo tranquilo. Y después pasa otra semana, veo otra cosa y no necesito ir a la iglesia porque hay mucha gente mediocre que dicen una cosa y hacen otra, o también me basta solo con escuchar la radio. Y ahí hay música, yo canto, también me dan de la palabra y es suficiente. Pero cuando viene la tentación a la vida de esa persona, ¿cómo lo enfrenta? La radio lo va a llamar y le va a decir, mira, tienes que hacer esto. Para llevarlo a algo concreto, si tú estás luchando con la pornografía, ¿crees que vas a poder vencer solo? Tienes que buscar el cuerpo de Cristo, donde está la sana enseñanza de la palabra, donde todos nos unimos en algo común y luchamos en contra del pecado, en conjunto, oramos todos juntos. Hay hermanos maduros que nos pueden guiar, nos pueden aconsejar en la palabra del Señor a enfrentar ese problema, a enfrentar esa situación. Pero si lo hacemos solo, vamos a pecar. Y vamos a tratar de salir y vamos a pecar nuevamente. Y otra vez, y pecamos. Por lo tanto, es en ese contexto del cuerpo que nosotros podemos salir adelante, luchando contra la predicación. Contra el quedarse ahí y no unirse. Lamentablemente, muchos se acomodan a lo que ellos quieren escuchar. Así como la gente se puede acomodar a no ir a la iglesia, hay personas que les gusta tanto su pecado que quieren escuchar que su pecado está bien y que no es pecaminoso. Por ejemplo, lamentablemente hay muchas iglesias cristianas que están casando homosexuales y la palabra condena la homosexualidad. Entonces, algún cristiano que esté luchando con su pecado a lo mejor y quiere salir de esto y creyó en Cristo y es una nueva criatura y está tratando de dejar ese pecado, pero viene y se para una iglesia que dice, nosotros casamos homosexuales. ¿Qué va a hacer él? ¿Va a ir a esa iglesia porque ahí aprueba su pecado y va a estar tranquilo? ¿O va a ir a un lugar donde se le enseñe y se le guíe y se trate de salir del pecado? Lo más fácil para la gente es ir donde dicen que lo que yo hago está bien, donde lo que a mí me gusta está bien. Por lo tanto, eso no busca una madurez, no busca un crecimiento, sino que busca una pasividad, una tranquilidad. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos luchar en contra de eso. Debemos tener la santa palabra del Señor expuesta fielmente, donde la palabra mueva nuestros corazones, nos lleve a un arrepentimiento genuino y dejemos de lado nuestro patrón de pecado y logremos caminar en la santificación que quiere nuestro Señor con nosotros. Es la única manera, hermano. Si tú estás luchando con algo, no lo hagas solo. Trata de hablar con alguien en tu iglesia, con tu pastor, con un hermano maduro que te pueda aconsejar fielmente en la palabra para dejar esto de lado. Solo no vas a poder. Todos pensamos que somos suficientes, pero no lo somos. Por eso somos creyentes en Cristo, porque Él lo hizo todo por nosotros. Él murió por nosotros, por todos nuestros pecados, no nosotros. Por lo tanto, cuando tengo una lucha con un pecado, ¿a quién debo acudir? A nuestro Señor, porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por lo tanto, Él nos va a entender, Él nos va a guiar y dentro de la iglesia nos va a dar esa unidad, nos va a acoger y nos va a consolar y nos va a restaurar, porque siempre vamos a caer y Él nos va a restaurar y Él nos va a guiar. Que el Señor nos ayude a poder
lograr entender esto y luchar por el perfeccionamiento, la santificación y crecer en madurez dentro de la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga y que para Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Bueno, gracias, Juan.